funcionan bien en forma líquida o sólida. Las máquinas más grandes y las más pequeñas dependen de los lubricantes. Sin ellos, los mecanismos, las ruedas y los cojinetes acabarían parándose. A continuación, los lubricantes en maravillas modernas. Los lubricantes. El plan de mantenimiento dice que es hora de cambiar el lubricante, pero en vez de ir a una gasolinera, hemos venido a un lugar mucho mayor. Esto se debe a que el vehículo al que tenemos que hacer el servicio es bastante mayor que un coche y mucho más complejo, así que vamos a tardar un poco más en aplicarle el lubricante. Esto es un Boeing 727. Lo hacemos cada 6 meses o así. Tenemos que lubricar completamente el avión. Hay que lubricar unos 700 puntos o áreas de lubricación en el avión. Y tardaremos aproximadamente unas 50 horas de trabajo manual en hacerlo. Bienvenidos al centro de mantenimiento de American Airlines en Tulsa, Oklahoma, donde el trabajo de lubricación empieza en las alas del 757. En el ala tenemos que lubricar todos los mecanismos de control de vuelo que cambian la forma de las alas. Estos mecanismos incluyen los spoilers, la aleta de borde de ataque, los alerones y los flaps. Todas las bisagras, accionadores y mecanismos deben ser engrasados. Los lubricantes que utilizamos en este avión tienen que afrontar cambios extremos de temperatura. Tienen que funcionar a 15 grados bajo cero cuando están volando a mucha altitud y a 54 grados de calor cuando aterrizan. La grasa lubricante sintética para las superficies de control de vuelo puede soportar temperaturas tan frías como los 37 grados bajo cero o abrasadoras como los 120 grados. Ahora estamos en la cola del avión. Este es el timón de profundidad que controla la posición de la proa del avión, y estos hombres que están detrás de mí están lubricando las bisagras del timón de proa y también las bombas accionadoras. Los técnicos también tienen que lubricar el timón. Mientras, el resto del equipo es trasladado al tren de aterrizaje, a los puntos más bajos del avión que recogen el calor intenso de los frenos, y en ellos los técnicos ponen un lubricante especial que aguanta temperaturas muy altas, de hasta 176 grados. Finalmente es hora de lubricar los enormes motores turbohélice. El motor del Boeing 757 tiene un empuje de 18.000 kilos y la cantidad de aceite que requiere el motor es de apenas unos 18 litros. Los ingenieros confían tanto en estos aceites sintéticos para turbina que a este avión pocas veces se le cambia el aceite. Normalmente se suele rellenar. Según se iba utilizando el aceite, se iba rellenando y nos dimos cuenta de que el aceite seguía estando bien. Lo suficientemente bien como para funcionar de manera satisfactoria sin tener que vaciar el depósito y volverlo a llenar. Los 4 técnicos han tardado un día, pero al final la lubricación está terminada. Un avión, 700 puntos de lubricación. En otras partes de nuestro mundo motorizado existen innumerables puntos que han de ser lubricados. Y existe un número enorme de lubricantes para hacer este trabajo. La función principal de un lubricante es reducir la fricción y el desgaste entre dos superficies. Los lubricantes lo hacen formando una película que separa las dos superficies. Si comprimimos esta película, el resultado podría ser un fallo mecánico. Si no fuera por los lubricantes, las cosas se gastarían más rápido y perderíamos más energía y electricidad que la que perdemos hoy en día. Los aerogeneradores someten al lubricante a una prueba especialmente dura, ya que en 20 años la estructura giratoria debe soportar más de 1 trillón de ciclos. Bajo circunstancias extremas, si estos aceites no hicieran un buen trabajo o si la multiplicadora tuviese algún fallo, el eje lento no podría hacer girar la multiplicadora y no se generaría energía, pero sí una cantidad de calor que la dañaría y podría provocar un incendio. Solo una adecuada lubricación puede prevenir esta situación. Pero los 92 metros de altura hacen que la lubricación se convierta en una tarea de altura.
Una vez aplicados, los lubricantes deben sobrevivir a grandes presiones producidas por un rotor de 34.000 kilos y también deben luchar contra los elementos. Se utilizan sobre todo en zonas con condiciones climáticas muy duras. Son lugares remotos, normalmente expuestos a condiciones de humedad muy duras, como también a temperaturas extremas y de mucho viento. Un aerogenerador normalmente funciona unas 20 o 22 horas al día, al contrario que un automóvil que se suele utilizar solo 1 o 2 horas al día. Los lubricantes deben soportar estas duras condiciones durante largo tiempo. En lugares remotos, el aceite de la multiplicadora del aerogenerador puede estar hasta 7 años sin cambiarse. Si el aceite se descompone dentro de la multiplicadora del aerogenerador y no hay una lubricación adecuada, se producirá un deterioro prematuro de la multiplicadora. Para evitar estos casos, los químicos han inventado un aceite sintético que los técnicos introducen en la multiplicadora en fábrica. El lubricante puede aguantar temperaturas extremas y durar años. Al ser más denso que, pongamos, el aceite de un coche, puede aguantar fuertes cargas mecánicas. Y para reducir el deterioro de la multiplicadora, el aceite contiene partículas de un lubricante sólido, bisulfuro de molibdeno. Hacemos muchas cosas para asegurarnos de que el aceite de dentro de esta multiplicadora se mantiene a una temperatura adecuada, una temperatura y limpieza apropiadas. Y para ello en la multiplicadora hay un sistema para enfriar el aceite y también hay un sistema para calentar el aceite. Este es un sistema de filtración para la multiplicadora que es fundamental para obtener un aceite limpio y frío que llegue a todos los engranajes. Los orígenes de los lubricantes se remontan mucho más atrás que el último cambio de aceite. Tenemos pruebas de que uno de los primeros descubrimientos de lubricantes se produjo en Mesopotamia y data de alrededor de 3250 a.C. Descubrieron un antiguo torno de alfarero con restos de lubricantes hidrocarbúricos, quizás de un rezumadero de petróleo de la zona. Algunas piezas arqueológicas encontradas en cementerios egipcios revelan que también otro tipo de ruedas antiguas eran lubricadas. Varios carros de guerra extraídos de las tumbas egipcias mostraron restos de lubricación en los ejes. Se trataba de grasa animal oxidada, posiblemente de oveja o de vaca. Durante los siguientes 3 milenios se produjeron avances en tecnología, pero no en lubricantes. Durante cientos de años tuvimos que depender de 2 tipos diferentes de lubricantes naturales, grasas animales y aceites vegetales. Un buen ejemplo sería el aceite de oliva y en lo que respecta a grasas animales, el sebo de vaca. Incluso una maravilla de la ingeniería medieval como el reloj mecánico fue seguramente lubricado con grasas animales. En climas áridos y cálidos el lubricante elegido era el aceite de oliva y en China el aceite de soja. En el noroeste de Europa, la grasa de cerdo y el sebo. La revolución industrial trajo consigo una serie de innovaciones tecnológicas, pero había muy pocos lubricantes nuevos para estas máquinas. Sin embargo, existen documentos de esa misma época que hablan de uno de los primeros lubricantes sólidos, el grafito. Los obreros molían el mineral hasta conseguir un polvo untuoso que era usado en las fábricas tanto para máquinas pequeñas como grandes. ¿Por qué el grafito es untuoso? Tiene una estructura cristalina que está compuesta de fuertes uniones entre átomos de una misma capa, pero uniones muy débiles entre átomos de capas diferentes. Esto permite que las capas se deslicen fácilmente. Pero al final, las innovadoras máquinas de la revolución industrial fueron lubricadas con lo mismo de siempre, pero con un nuevo ingrediente. Estaban utilizando los mismos lubricantes, grasa de oca, grasa de cerdo, aceite de palma, cosas así, pero empezaron a hacer combinaciones exóticas. Sin embargo, hubo un lubricante orgánico en esa época que triunfó sobre los demás. Un hidrocarburo líquido producido por el cachalote. El aceite de cachalote es un éster natural y soporta mejor la oxidación. No se pone rancio ni huele mal, y además es un excelente lubricante. El primer tanque lubricante del mundo. El aceite de cachalote tenía unas propiedades realmente únicas, porque se conservaba bien, aguantaba bien las altas temperaturas y no se descomponía tan rápidamente como otros aceites vegetales o animales, así que se convirtió en el lubricante estrella, por así decirlo. La caza del cachalote para obtener su aceite duró desde 1700 a principios de 1980.
El líquido era extraído de la grasa de la ballena y de su enorme cavidad craneal, una característica única en comparación con otras especies de ballenas. El aceite de cachalote era usado para instrumentos de alta precisión como relojes, maquinarias de alta velocidad y otros equipamientos delicados que necesitaban lubricación. Pero durante la revolución industrial, la gente usó el aceite del cachalote sobre todo para alumbrarse. Era el combustible más utilizado en las lámparas de aceite. Y debido a este uso del aceite, estas preciosas criaturas fueron cazadas casi hasta su extinción y empezó a resultar muy caro disponer del aceite de cachalote. Así que comenzó la búsqueda de otro combustible para reemplazar al aceite de cachalote. Una posibilidad: el petróleo. Durante siglos la gente que vivía en lugares en los que brotaba de forma natural a la superficie lo recogía para distintos usos. Los egipcios usaban el petróleo en sus avanzadas técnicas de momificación. Algunos nativos americanos sellaban sus canoas con él, mientras otros americanos incluso lo bebían para mejorar su salud. A principios del siglo XIX había muchas personas que tenían estos aceites y los vendían como remedio para todo tipo de males, para curarlo todo, desde ictericia a enfermedades del hígado y la gota. El petróleo tuvo una aplicación poco significativa hasta 1849, cuando unos científicos desarrollaron un proceso de destilación y crearon un combustible para lámparas de carbón, un aceite ligero llamado queroseno. A mediados de 1800 descubrieron que podían coger el carbón, calentarlo y extraerle el aceite, y con ello conseguían dos cosas. Una era el queroseno y otra era un aceite más denso que era utilizado como lubricante. El queroseno era fácil de producir. Al quemarse olía mejor que el aceite de cachalote y no se estropeaba. Creaba menos humo, proporcionaba una luz más uniforme y brillante, y con el descubrimiento de poder simplemente sacar el aceite extrayéndolo del carbón de la tierra y crear un montón de queroseno, bajó muchísimo el precio del mismo y provocó la retirada del aceite de cachalote del mercado de aceites para lámparas. En 1857 los farolillos de queroseno habían retirado completamente del mercado a las lámparas de aceite, pero los lubricantes de petróleo no habían reemplazado a las viejas grasas animales o los aceites vegetales, que eran más baratos de producir. Sin embargo, un nuevo método de producción de petróleo estaba a punto de revolucionar la lubricación y el mundo. Cuando se trata de lubricar las máquinas actuales, los productos derivados del petróleo dominan el mercado. Es difícil imaginar que hace solo 150 años la mayoría de las máquinas eran lubricadas con compuestos vegetales y animales. Pero en 1859, en los campos de petróleo de Pensilvania, un empresario y aventurero, el coronel Edwin Drake, descubrirá el nuevo futuro de los lubricantes. El coronel Drake contrató a un equipo para que perforase la tierra, asegurándose así el suministro necesario. Perforó la tierra para construir un pozo, y al hacerlo descubrió petróleo, y esto cambió toda la industria de un día para otro, porque de repente había un suministro de, literalmente, cientos y cientos de litros de petróleo al día saliendo de la tierra, y ese petróleo servía directamente para lubricar. Pronto los lubricantes hechos de petróleo crudo reemplazaron a los de plantas y animales. No solo eran más baratos, sino que aguantaban mejor el calor y no se pudrían. Los nuevos lubricantes engrasaban las ruedas de una enorme cantidad de máquinas nuevas, sobre todo las de los automóviles. Su popularidad tuvo un enorme impacto en los lubricantes. Los primeros aceites para motores eran crudos, literalmente. Entonces, básicamente eran crudos, directamente extraídos de la tierra con una mínima cantidad de purificación o refinamiento. Así que en ellos había un montón de impurezas y oxígeno del aire. Y dentro del motor se mezclaba con esas impurezas y podía llegar a formar un sedimento. Las temperaturas altas descomponían los aceites y las bajas hacían que fueran demasiado densos. Al aceite le costaba mucho subir desde el fondo del motor cuando estaba frío, de la misma manera que cuando el motor estaba caliente era mucho más fácil que el aceite se evaporara y saliese por el tubo de escape en forma de humo.
En poco tiempo, los cambios en la temperatura supusieron cambios dramáticos en la viscosidad o densidad del aceite. En términos técnicos, la viscosidad es la resistencia a la fluidez. Las temperaturas frías potencian la viscosidad, mientras que el calor la reduce. Si calientas un líquido, las moléculas se separan y esto permite que los líquidos fluyan más fácilmente. Si enfrías un líquido, las moléculas se juntan y las moléculas o átomos tienen menos flexibilidad para vibrar o moverse. Cuanta menos viscosidad tenga un lubricante, menos colchón hará entre las partes en movimiento. Y como el calor disminuye la viscosidad, reduce la protección contra el deterioro. Pero el frío puede hacer que sea tan alta que las piezas giratorias no se puedan mover y por tanto el motor del coche no encenderá. En los años 20 las compañías de aceite buscaban la forma de solucionar este dilema y empezaron a fabricar aceites de baja viscosidad destilando el crudo a temperaturas más bajas. Según el clima, los conductores podían alternar entre un aceite más denso o más líquido. Por tanto, en invierno ponían un aceite mucho más líquido para que el arranque fuese más fácil. Y en verano tenían que cambiar a un aceite más denso para mantener esa película de aceite entre las partes móviles del motor. A principios de los años 50 las petroleras empezaron a fabricar aceites multigrado, cuya viscosidad cambiaba según las temperaturas. Hoy los conductores pueden usar el mismo aceite todo el año y los multigrados fueron el principio del aceite moderno para motor. Los aceites multigrado actúan como un aceite muy líquido a temperaturas frías para que sea más fácil arrancar el vehículo. Pero luego se convierten en más viscosos a temperaturas elevadas para que haya una película de lubricación que proteja las partes móviles. El secreto de los aceites multigrado es un aditivo, el polímero. Los polímeros son moléculas simples que se juntan para formar grandes estructuras moleculares. Cuando un aceite multigrado está frío, los polímeros se juntan, pero según el aceite se va calentando, los polímeros se separan formando largas cadenas que evitan que el aceite se haga más líquido. Los aditivos también ayudan a convertir al petróleo en una amplia variedad de lubricantes para así lubricar los 2000 puntos de fricción diferentes que existen en un coche normal. Los aceites de motor limpian y enfrían partes importantes del motor. El aceite de motor tiene que ser muy líquido y fluir con facilidad para que pueda acceder a las partes del motor cuando enciendes el coche por la mañana y subir hasta el tubo, pasar por el filtro de aceite, lubricar el cigüeñal, subir y lubricar el eje de leva y luego volver a bajar al fondo para iniciar el siguiente ciclo. El líquido de transmisión automática es un aceite ligero que es tintado de color rojo para que el líquido no sea confundido con el aceite de motor. El fluido de transmisión automática es menos viscoso que el aceite de motor porque necesita conseguir llegar a estos pequeños conductos y rincones dentro de la transmisión automática. Los aditivos en el fluido, llamados modificadores de fricción, aseguran que el embrague no se atasque durante el cambio de marchas. El aceite para engranajes lubrica el diferencial trasero. Es un aceite denso con un olor a azufre provocado por un aditivo que ayuda a aguantar presiones extremas. El aceite para engranajes difiere del aceite de motor en que es más viscoso, porque toda la potencia de la transmisión pasa por el piñón del diferencial y de este engranaje anular a las ruedas, así que necesita ser más viscoso para ayudar a mantener los dientes del engranaje separados. Las rótulas de un coche exigen un lubricante semisólido, la grasa lubricante. La grasa lubricante es una combinación de un lubricante líquido y uno más denso que actúa como una especie de esponja. Y la esponja ayuda a que el lubricante llegue a su lugar, a sitios raros donde un líquido no llegaría normalmente, o sería expulsado con los movimientos giratorios. El continuo desarrollo de nuevos aditivos ha hecho posible la creación de un universo de lubricantes de petróleo para una asombrosa gama de aplicaciones. Pero el mundo de la lubricación actual no está limitado a los productos extraídos de la tierra. Ahora podemos fabricar lubricantes desde cero. ¿Cómo conseguir que un enorme telescopio gire gradualmente? En los años 30 ese fue el reto de los ingenieros que diseñaron el telescopio Hale de 5 metros de diámetro en Monte Palomar, California.
Este objeto con forma de herradura que está detrás soporta la parte norte del telescopio y este pesa más de 450.000 kilos. Para que la herradura y su enorme carga roten libremente, la herradura debe literalmente flotar en la parte superior de su estructura curva. La herradura se lubrica porque está apoyada en unos cojines amortiguadores que tienen la clásica rueda dentada conocida como Babbitt, pero si solo se apoyara en estos cojines tendría un montón de fricción. Así que inyectamos aceite de alta presión de las bombas de más abajo en estos Babbitt y lo inyectamos a una presión lo suficientemente alta para que literalmente levante el telescopio hacia arriba y lo mantenga sobre una película de aceite. Cuando las bombas están conectadas, el aceite va saliendo gradualmente del cojín amortiguador a 25 kilos por centímetro cuadrado. Entonces vuelve a circular. Originariamente había un aceite especial para telescopios, el número 95, llamado Mobile Flying Horse, que fue compuesto especialmente para compensar las diferencias en la temperatura ambiental de cada estación. En los últimos años, Palomar se ha pasado del petróleo al aceite sintético, ya que es menos inflamable. Y los sintéticos también superan a los lubricantes de petróleo en muchos otros aspectos. Esta superioridad hizo que a principios del siglo XX surgiesen por primera vez intereses de comercialización. A principios de los años 20, la Standard Oil Company de Indiana desarrolló un primer proceso para crear hidrocarburos sintéticos y comercializarlos. Sin embargo, debido a una falta de interés y también a los altos costes de producción, el proceso fue abandonado después de la primera operación de prueba en planta. Durante ese mismo periodo, la compañía IG Farben de Alemania desarrolló el mismo proceso. En este proceso se creaba un hidrocarburo artificial a partir del carbón, a pesar de que con otras técnicas también se podían crear lubricantes sintéticos a partir de muchas cosas, desde petróleo hasta arena sílice. Las moléculas se hacen en el laboratorio a base de ingredientes naturales, fragmentándolos y luego reconstruyéndolos para formar una masa uniforme en tamaño, forma y peso. Y eso es lo que hace que el aceite sintético sea tan bueno. Puedes quitar lo que no quieres del aceite que extraes de la tierra. Con un aceite sintético empiezas a partir de un gas puro, por ejemplo, y creas un fluido de polímero de un par de gases puros que mezclas tú. Por tanto, sabes cuál va a ser el resultado final porque controlas los materiales base. Así que tienes un mejor control de cosas como el cambio de la viscosidad del aceite según la temperatura. Por otro lado, los lubricantes convencionales hechos de petróleo crudo contienen algunas moléculas que no quieres. Los aceites de petróleo son una mezcla de diferentes tipos de moléculas, incluyendo algunas que están rotas o son irregulares. Los primeros aceites sintéticos fueron desarrollados para evitar eso. Las moléculas defectuosas en el petróleo se adhieren fácilmente a las moléculas de oxígeno, y eso provoca oxidación, lo que descompone el lubricante. Pero a finales de los años 30 en Alemania, un gran problema era la escasez de petróleo. Cuando Hitler ordenó a su ejército atacar Polonia, los alemanes estaban fabricando lubricantes sintéticos para sus vehículos militares. Y pronto los americanos lo estaban haciendo también para sus bombarderos. Pero fue el desarrollo en la posguerra de un nuevo avión, el caza, lo que más impulsó el desarrollo de los lubricantes sintéticos. Los primeros cazas los pilotaron los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y sus motores a reacción estaban utilizando cualquiera de los aceites convencionales disponibles, pero en los años 40 no tardaron mucho en darse cuenta de que los aceites de petróleo convencionales no tenían estabilidad termal como para aguantar las temperaturas de los motores a reacción sin descomponerse. Las elevadas temperaturas del motor pueden oxidar el aceite y hacerlo más líquido. Los lubricantes sintéticos pueden aguantar mucho mejor que los aceites de hidrocarburo. Los cazas también pueden volar a una altura más elevada que los aviones a pistón. Su presión atmosférica es más baja, lo que provoca la evaporación de los lubricantes de petróleo. Los lubricantes de hidrocarburo tienen moléculas más pequeñas en la mezcla y estas moléculas más pequeñas se evaporarán o se consumirán, creando un vapor altamente inflamable. Sin embargo, fueron los beneficios de los sintéticos en clima frío los que inspiraron a uno de sus inventores a introducir estos lubricantes en los automóviles.
A mediados de los años 60, un piloto de cazas, el coronel Albert Amatusio, empezó a experimentar con el aceite sintético para turbinas de su avión. Estaba volando en los fríos climas nórdicos y sabía que funcionaba en sus aviones. Decidió probarlo en sus coches y ver si esto podía ayudar a encender el motor durante los fríos inviernos de Minnesota. Y funcionó. Así que abrió un negocio para explotar este descubrimiento. Y tras trabajar con varias empresas químicas, desarrolló un aceite de motor que hizo historia. En 1972 surgió el primer aceite de motor para coche 100% sintético aprobado oficialmente. Los aceites sintéticos de motor funcionan mejor con el frío, porque no son obstaculizados por las sustancias químicas dañinas que se encuentran en el petróleo. Hay un montón de moléculas del tipo de la parafina que forman cera. Esto ocurre en la naturaleza y ocurre lo mismo con el petróleo crudo. A temperaturas frías la parafina se endurece, dificultando la fluidez del aceite de motor. Si el motor está frío, en invierno puede llevar hasta 20 minutos que el aceite llegue a todas las partes del motor. En 20 minutos se puede producir un desgaste desastroso. Hoy, las grandes empresas fabrican aceites de motor sintéticos. A pesar de que cuestan 2 o 4 veces más que los productos derivados del petróleo, los productos sintéticos son ahora uno de los segmentos que más rápido están creciendo. Pero los lubricantes sintéticos también pueden ser sólidos. El lubricante sólido más conocido mundialmente es el teflón, que fue descubierto por accidente en 1938. El doctor Roy Plunkett era un farmacéutico de DuPont y estaba investigando la fabricación de nuevos refrigerantes para la empresa Freon Refrigeration. Plunkett y su ayudante guardaron un gas refrigerante en un cilindro presurizado y lo metieron en nieve carbónica. Pero cuando lo abrieron más tarde, no salió ningún gas, porque la presión y la temperatura habían provocado que las moléculas de gas formasen una capa sólida, polímeros. Y cuando dieron la vuelta al cilindro vieron que de debajo salía un polvo blanco, algo que les sorprendió mucho porque habían metido gas tetrafluoroetileno en el cilindro y del cilindro había salido fluoropolímero. Y además, cuando cogieron el cilindro y lo cortaron por la mitad, vieron que el interior estaba lleno de polvo blanco y esa fue sin duda la primera muestra de fluoropolímero teflón. Como aguantaba sustancias químicas corrosivas, uno de sus primeros usos fue en un proyecto para construir la primera bomba atómica. El teflón fluoropolímero era muy bueno en ambientes corrosivos y el proyecto Manhattan necesitaba elementos químicos corrosivos para purificar y enriquecer el uranio. Pero el teflón podía utilizarse también en otro tipo de mercado porque era resbaladizo, más que ningún otro lubricante natural sólido como el grafito. Y esto enseguida convirtió al teflón en un material famoso para el uso doméstico. El secreto de que sea tan resbaladizo es un átomo que viene de un mineral, el espatofluor. Lo que hace que el fluoropolímero teflón sea tan resbaladizo es el hecho de que el átomo de flúor sea una parte integral del polímero en la mezcla. La superficie exterior está protegida con el átomo de flúor, que no es reactivo con la mayoría de las sustancias químicas, y por eso las cosas no se pegan y resbalan por la superficie. Los retos de los lubricantes de uso doméstico no se pueden comparar con aquellos del espacio. Puede que este sea un ambiente hostil, pero los lubricantes consiguen que todo siga funcionando bien. No es exagerado decir que la exploración del espacio depende de los lubricantes, porque, sin duda, el reino de la última frontera supone un nuevo reto para los lubricantes. Primero está el problema del vacío. En el espacio hay mucho vacío y hay que evitar que los lubricantes se evaporen demasiado rápido. En segundo lugar, en el espacio los cambios extremos de temperatura son mucho más fuertes que en la Tierra. Hay radiación. Hay polvo y residuos en la Luna o en Marte. Y además tienes que hacer un viaje muy largo para cambiar el aceite. Además, los lubricantes tienen que resistir el fuego, un peligro muy presente en los cohetes. Esa fue una de las principales razones por las que en los años 60 la NASA adoptó un nuevo tipo de lubricantes. La NASA se interesó primero por los lubricantes Critox, porque no son inflamables y no reaccionan con el oxígeno y los combustibles que utilizan en sus motores. Critox es el nombre que la empresa DuPont le puso a un tipo de lubricantes llamados PFPE, perfluoropoliéter, que la empresa inventó en 1959.
Son un conjunto de moléculas sintéticas que contienen los mismos átomos resbaladizos de flúor que el teflón. El PFPE puede convertirse en aceite o en grasa lubricante. La grasa lubricante de la izquierda es Critox. La grasa lubricante de la derecha es un lubricante de hidrocarburo. Como pueden ver, el Critox no se ha quemado y sigue teniendo buen aspecto. El lubricante de hidrocarburo aún está quemándose y continuará quemándose hasta que se consuma completamente. Y el PFPE tiene otras características que lo hacen perfecto para el espacio. Tarda más en evaporarse, es resistente a la radiación y funciona en temperaturas extremadamente frías. A temperaturas frías, el Critox supera a los lubricantes de hidrocarburo. Ambas muestras se han enfriado hasta 34 grados bajo cero. El Critox sigue líquido. Pero el hidrocarburo se ha congelado y está sólido. La NASA ha empleado el PFPE en todo, desde trajes espaciales a robots de exploración en Marte. El PFPE era la única opción para el frío de Marte. Marte suele ser un sitio bastante frío, y una de las mejores cosas de los aceites de fluorocarburo es que podemos adaptar su peso molecular y conseguir un aceite que fluya libremente a temperaturas muy bajas. A temperaturas de 37 grados bajo cero aún conseguimos que esté líquido. Los robots de Marte se lubricaron con PFPE desde su primera misión en 1997. Cada uno de los mecanismos que hace funcionar al robot depende de ellos. Tiene 6 ruedas, y 4 de esas 6 ruedas son las que lo guían. Hay una suspensión que está sujeta a las ruedas y se articula para que las 6 ruedas se mantengan en la superficie. Por aquí está la antena de elevada ganancia. Este es el cardan. Los 2 ejes del cardan también han sido lubricados con PFP y con esto nos comunicamos con la Tierra. El brazo mecánico del robot y su cabeza, que lleva cámaras en su interior, están también lubricados con PFPE. Pero este tiene un inconveniente que solo aparece en los ambientes de ingravidez. Como la mayoría de las cosas que no están atornilladas al suelo, su tendencia es salir volando. Uno de los mayores retos de la lubricación para el espacio es el ambiente de ingravidez o vacío, y en estas situaciones el lubricante tenderá a despegarse de la superficie a la que ha sido aplicado, lo que se denomina deslizamiento. La NASA cree que pudo ser este tipo de problema con el lubricante lo que provocó el fallo de los giroscopios de control en la Estación Espacial Internacional. La empresa Pensoil solucionó este problema en los años 80. Descubrieron que podían usar el material sobrante de sus refinerías para hacer un nuevo lubricante llamado Pensan. Pensan se hace a partir de ciclopentadieno, que es un derivado de la gasolina, y luego se mezcla con alcohol para obtener el producto final. Además de hacer las mismas funciones que un aceite, el hidrocarburo sintético puede transformarse en grasa, que en ambientes de ingravidez permanece quieta. Pensan es particularmente resistente a la ingravidez porque tiene alta tensión en superficie, por tanto se adhiere muy bien a ella y se mantiene ahí. El PFPE usado por la NASA ha sido transformado en múltiples productos, desde discos duros de ordenadores a equipamiento de montaña. Trabajando con los productos de Critox nos dimos cuenta de que el PFPE era increíblemente bueno para los esquís y las tablas de snowboards. Entre los consumidores surgió otro lubricante del espacio aéreo que pasó a convertirse en el lubricante de uso doméstico más famoso del mundo. Fue inventado por una pequeña empresa de San Diego llamada Rocket Chemical. En 1953 los contrataron para solucionar un problema con un cohete. Había un problema con la condensación y la corrosión del cohete Atlas. Y en estos tubos originales de los años 50 fue creada la fórmula del WD-40. La fórmula fue desarrollada por los químicos de aquí. Después de 39 intentos salió la fórmula 40. WD son las siglas en inglés de desplazador de agua. La fórmula 40 fue una solución magnífica a ese problema y a partir de ahí surgió la primera lata de aerosol de WD-40. El líquido funcionaba no solo como un anticorrosivo, sino también como un agente lubricante disolvente, penetrante y limpiador.
Los trabajadores y la compañía que fabricó el cohete Atlas tomaron buena nota. Los ingenieros y los trabajadores en planta encontraron muchos usos de este producto y se dieron cuenta de que el WD-40 resultaba muy útil en casa. Así que se lo llevaban a casa a escondidas, lo utilizaban y se lo contaban a sus amigos. De esta manera, el WD-40 acabó siendo utilizado en casa. Cuando los fabricantes del WD-40 vieron lo que estaba ocurriendo, decidieron sacar provecho y ponerlo en venta al público. De hecho, este producto fue uno de los primeros en fabricarse en spray. Ese cambio de formato hizo que para el consumidor fuera fácil utilizar esta marca. Por si no lo saben, la publicidad funcionó. La lata de WD-40 está en 8 de cada 10 casas estadounidenses. De hecho, está en probablemente más casas estadounidenses que la Coca-Cola. Y además, está en 160 países de todo el mundo. El WD-40 es mezclado por los maestros de la pócima, como les llaman en la compañía. Ken East es el maestro americano de la pócima en la central de la empresa en San Diego. WD-40 consiste en 6 materiales crudos que introduzco en un sistema de válvulas. Los introduzco, van pasando por aquí y con el monitor controlo cada uno de los materiales crudos. Conseguimos muchísimos litros. Los introducimos en el sistema y una vez aquí lo llevamos hasta el tanque. Hay que removerlo 30 minutos hasta conseguir el cóctel final. La receta es secreta. Solo la conocen algunos trabajadores. ¿Cuáles son los ingredientes secretos? No puedo decírtelo. Si te lo dijese, después tendría que matarte. A lo largo de los años, lo único que hemos podido deducir es que el WD-40 es una mezcla de destilados de petróleo, un disolvente de hidrocarburo y un aceite a base de petróleo. La fórmula se ha mantenido en secreto y bajo llave en una caja fuerte de un banco. Yo no sé la fórmula del WD-40, pero en ella hay lubricantes, fragancias y anticorrosivos que se juntan para confeccionar una fórmula que hace muchísimas cosas. Pero cuando se trata de las máquinas del mañana, como los microaparatos y los nuevos motores a reacción, hay cosas que los lubricantes de hoy no pueden hacer. Estas máquinas dan problemas que exigen nuevas soluciones de lubricación. Con máquinas de nuevos tamaños y velocidades extremas, a los ingenieros les está costando mucho encontrar nuevas posibilidades para reducir la fricción. Y los problemas empeoran cuando las máquinas son más pequeñas. Se están desarrollando nanomáquinas para sensores en neumáticos de automóviles, sistemas de freno antibloqueo y transmisiones a las 4 ruedas. El problema con la lubricación de las nanomáquinas es que las leyes de la naturaleza no trabajan igual a microescala. Los retos de la lubricación de las nanomáquinas son provocados por el tamaño. Al ser tan pequeñas tienen muy poca inercia. Estos aparatos son diseñados para operar de forma rápida. Los aceites lubricantes no son apropiados porque el aparato estaría colocado sobre un baño de líquido y cada vez que se moviese tendría que desviar ese fluido. Los investigadores de los laboratorios India National están tratando de resolver este problema con los microsistemas, desarrollando proyectos de aplicación. El mayor reto en la utilización de cualquier lubricante para microsistemas es conseguir que el lubricante llegue a las superficies donde se necesita. Estos aparatos tienen una forma muy compleja y las superficies a lubricar están muy enterradas dentro del mecanismo. Los investigadores han encontrado una solución con las llamadas películas lubricantes de depósitos gaseosos. Una de las mejores maneras de lubricar microsistemas es con películas de depósitos gaseosos, y la forma en la que funciona es que las moléculas son evaporadas, se mueven en el aire y luego aterrizan en la superficie. Después pueden moverse por esa superficie hasta donde sean necesarias. Las moléculas de lubricante, un alcohol, pueden fácilmente entrar en los estrechos huecos en la nanomáquina, que mide solo 2 milímetros. Aproximadamente la anchura de la mina del típico lápiz de madera, solo un cuarto del diámetro de un pelo humano. Esta máquina está siendo utilizada para medir la fricción. Este aparato tiene lubricante por todas partes. El contacto solo se produce entre esta barra movible y uno de estos postes que están sujetos a esta otra parte. Después de codificar el aparato, las moléculas de lubricante se juntan químicamente con la superficie de la máquina.
Las moléculas de esta película pueden ser modificadas para tener un extremo pegajoso que reaccione con la superficie de silicona y se pegue, y otro resbaladizo sobre el que las cosas se deslicen fácilmente. Por lo que respecta a las máquinas que para verlas no necesitas un microscopio, la respuesta a la lubricación podemos hallarla en el aire. Este es un generador de electricidad con microturbina fabricado por Capstone Turbine Corporation. La pieza central es un generador que funciona a 96.000 revoluciones por minuto. Lo que tengo aquí es un generador de microturbina Capstone cortado por la mitad. Durante el proceso de combustión introducimos aire en la turbina, que mueve el eje, el compresor y el generador, que produce 60 kilovatios de energía. Lo que tengo aquí es el eje del generador, que se mueve aquí, donde están mis dedos, sobre un colchón de aire. Es la única parte movible de una microturbina Capstone. Esta misma tecnología algún día revolucionará los motores de los reactores, haciendo que puedan funcionar sin aceite. Ese es el sueño que hay detrás de un proyecto de investigación de la NASA que creó esta estructura para pruebas. Al igual que los generadores de electricidad, el eje de la turbina giratoria flota en un colchón de aire. La ventaja del aire en comparación con los lubricantes convencionales es que da menos problemas. No se estropea con el tiempo, no hay que reponerlo como los aceites convencionales o las grasas lubricantes, y aumenta el rendimiento general y la fiabilidad de las partes móviles. El secreto de la máquina es un cojinete de aire que tiene dos componentes: la lámina de metal superior de aleación de alta temperatura y una lámina de metal ondulada. A velocidades de más de 2.000 revoluciones por minuto, una fina película de aire separa el eje de las superficies. Si introduces este tipo de cojinete de aire en los motores a reacción, resulta que no solo puedes eliminar el 15% del peso del motor, sino que puedes también eliminar la mitad de los gastos de mantenimiento del motor. La lubricación por aire es también muy limpia. Esta tecnología futurista no gotea ni se quema como las máquinas convencionales. Y no existe el aceite usado del que haya que deshacerse. Es abundante como recurso, es ecológico, no daña el medio ambiente y, lo que es más importante, asegura una mejora en el rendimiento del producto, algo que no han conseguido los tipos convencionales de lubricantes. Con el aire y la invención de lubricantes nuevos, nuestras máquinas podrán llegar más lejos y más rápido durante periodos más largos de tiempo. Ese ha sido el propósito de los lubricantes desde el principio. Desde ayudar a hacer girar el eje de un carromato a permitir que los brazos mecánicos de los robots de Marte se movieran. Los lubricantes son cruciales para el avance de la tecnología. Literalmente permiten que las ruedas del progreso no paren de moverse.